La repregunta, noticias a fondo, yo soy Luciana Vázquez. Un día de 1988, de pronto, como salidos de la nada, 43 hombres desnudos emergieron desde el corazón de la Amazonía en Colombia y atravesaron las puertas de la selva hacia la llamada civilización. Era un grupo de aborígenes de la tribu Nucac-Macú, la última tribu nómada de esa región. Fue la primera vez que el mundo supo de su existencia. Los Nucac vivían de la caza y de la recolección, el comercio no era parte de sus hábitos, no ahorraban víveres pensando en el futuro. El aprovisionamiento de alimentos estaba atado al corto plazo y una consecuencia interesantísima de este modus vivendi. Los Nucac carecían del concepto de moneda y también de la noción de futuro. Así lo cuenta el historiador británico Niall Ferguson en El ascenso del dinero, una historia financiera del mundo, un libro lleno de ideas potentes, publicado en 2008 y reeditado hace 2 años. Time is money, el tiempo es dinero. Es hoy un viejo refrán con larga historia, lo sabemos. Benjamin Franklin lo hizo propio y terminó de darle forma en Consejos para un joven comerciante, su libro de 1748. Tiempo y dinero, dos conceptos entrelazados de manera definitoria en muchos sentidos. En el dinero, bueno, como fuerza de trabajo comoditizada, es decir, la hora de trabajo convertida en un producto con precio. En la inflación, cuando la velocidad de circulación del dinero, sacarse los pesos de encima lo más rápido posible, lo devalúa, le hace perder valor. O en la conveniencia de tener el dinero constante y sonante en el presente para poder reinvertirlo y generar desde ya una tasa de interés. En la idea de ahorro también se cruzan el concepto de dinero y de tiempo. El problema del tiempo sobrevuela el problema de Argentina, el problema argentino. Los argentinos lo sabemos. La percepción del tiempo, que siempre vuela, y la urgencia se impone, está atada a las crisis económicas, las inflaciones recurrentes y la pérdida rápida de valor del dinero. El futuro parece no existir en la Argentina de la inestabilidad y el presente continuo. Circula una frase que ya se ha convertido casi en un dicho popular que resume esto impecablemente. La Argentina es un país donde si te vas de viaje 20 días, al volver cambió todo, y si te vas de viaje 20 años, al volver no cambió nada. El cruce entre la noción de tiempo, sobre todo de futuro y de dinero, adquiere particular vigencia en la Argentina esta semana con la reestructuración de la deuda en dólares bajo legislación extranjera alcanzada por el oficialismo, de la mano del ministro Martín Guzmán, ¿no? Bueno, fue sobre todo el acortamiento de plazos, es decir, acortar el futuro, lo que permitió el acercamiento definitorio de la propuesta del gobierno y la propuesta de los bonistas con deuda en dólares. El sociólogo y especialista en relaciones económicas internacionales Federico Cini lo sintetizó bien en Twitter hace unos días. Cito: acortar los plazos es una forma de modificar el monto. Lo que pagas se mide en términos de plazo, interés y capital. El tiempo es dinero. Y luego lo desarrolló en un artículo en El Canciller diciendo esto: pagar antes sigue siendo pagar más. Es decir, postergar o patear para adelante un pago, el de la deuda, que de hacerse hoy sería más caro que hacerlo mañana. Por supuesto que hacerlo pasado mañana sería todavía más conveniente. Pero con mañana, Guzmán se consiguió un triunfo. Está claro, el principal logro de Martín Guzmán fue sobre todo fabricar tiempo. No tanto como el que se quería, pero mucho más que el que se tenía hasta antes del acuerdo. La pregunta se impone: ¿fabricar tiempo para qué? Esto lo vamos a plantear en la primera entrevista central de este día con el macroeconomista Daniel Heyman. Daniel Heyman es el mentor argentino de Martín Guzmán y además es asesor ad honorem del equipo económico, un experto en temas de macroeconomía, de reestructuración de deuda, de la restricción externa, el tema del dólar y la imposibilidad de producirlos en Argentina. Todo eso se lo vamos a plantear. En las respuestas a esa pregunta, ¿fabricar tiempo para qué?, pesa otra cuestión que explica también los desafíos de Argentina: las temporalidades distintas con las que giran los distintos planetas. El planeta político, el planeta económico y productivo y el planeta social. Es decir, la cuestión central es cuál futuro se está construyendo, en función de cuál futuro se están tomando decisiones.
del futuro de corto plazo electoral, es decir, 2021, o del futuro de largo plazo, es decir, de las políticas de Estado estructurales que convienen a la Argentina, más allá de los deseos coyunturales de los oficialismos de turno y de las oposiciones de turno. Hay varias cuestiones en este punto. Por un lado, el tiempo pasa más rápido en Argentina, lo vimos esta semana. El poroto que se anotó el gobierno fue premiado ese día, el día que supimos de, el alcance del acuerdo, con baja del dólar y del riesgo país y suba de acciones. Pero a las pocas horas, al día siguiente, día y pico, la tendencia empezó a revertirse. Un logro político y económico como la deuda en un país como Argentina es como un auto nuevo. Ni bien sale de la concesionaria y pone un pie en la calle, empieza a perder valor. Guzmán fabricó tiempo y creó certidumbre, que duraron poco. El puro presente argentino se lo engulló, se lo está engullendo, sobre todo si esos logros empiezan a mostrar su carácter menos estructural y la necesidad de medidas más de fondo que lo acompañen. Ese fue el análisis del economista Sebastián Galiani en Twitter, que explicó que el mercado, que descontaba el acuerdo, no recibió nueva información, por eso la tendencia positiva de algunos indicadores no duró tanto. Lo que se necesitaría, por ejemplo, son otra tanda de medidas más estructurales. Por otro lado, el planeta de la política tiene siempre plazos cortos, las elecciones. Y 2021 viene con elecciones de medio término. Cito: "Hoy estamos creando un futuro mejor", dijo el presidente Alberto Fernández en un acto después del anuncio sobre la deuda. ¿Un futuro mejor para quién? Es una pregunta que surge. El tiempo de la política, del planeta de la política, es una forma de oportunismo. Y ese es el principal riesgo de la reestructuración lograda por Guzmán, que el tiempo que creó postergando el problema para más adelante, cuando en teoría haya más dólares, se desperdicie en políticas no estructurales que acentúen el estancamiento argentino. Por ejemplo, creando más déficit para sostener medidas electoralistas que conformen a la opinión pública, pero que comprometan la sustentabilidad de la Argentina en el largo plazo. Hace poco entrevistamos al economista colombiano Ricardo Hausmann, investigador en Harvard, y le preguntábamos sobre la reestructuración de la deuda y él se preguntaba sobre si el foco puesto en el tema deuda era central, era lo más importante, o si el problema del déficit primario es el tema. Después de resolver el pago de la deuda, el problema del déficit primario persiste. Uno de los datos más resonantes del libro de la vicepresidenta actual, expresidenta Cristina Kirchner, del libro Sinceramente, fue el reconocimiento de que en 2015, año de elecciones presidenciales, decidió gastar un punto del PBI para apoyar al candidato Daniel Scioli, es decir, generar un punto de déficit en apoyo explícito a Daniel Scioli. Un reconocimiento que generó críticas e incluso una denuncia en la justicia. Por eso el tema es si Martín Guzmán será el ministro de la deuda, en palabras de Daniel Marx, o el ministro de Economía, que aborde la complejidad de los problemas de fondo, de largo plazo, el tiempo en el largo plazo que persisten después de la reestructuración de la deuda. Inflación, déficit, tipo de cambio, estancamiento, la puja entre mercado interno y externo, la complejidad de esos problemas típicamente argentinos, estructurales y recurrentes, presenta una mayor dificultad que arreglar el tema de la deuda. Son los verdaderos fantasmas de cualquier ministro de Economía. Un argentino de los mercados, con base en Estados Unidos, que prefirió hablar en off the record, lo sintetiza así: esta reestructuración era más fácil. El FMI apoyaba a Argentina, los fondos no tenían la litigiosidad de los buitres y el gobierno también estaba dispuesto. La Argentina estaba en una situación de asfixia porque destinaba fondos de la educación y la salud al pago de la deuda. Eso es una cita, así sostuvo Guzmán, lo sostuvo Guzmán. La cuestión es si ese ahorro que se dice que se logró de 40.000 millones por esta reestructuración, por el momento aleja a Argentina del déficit primario, es decir, si el gasto del Estado va a poder estar acorde con lo que el Estado gana en términos de recaudación. Pero la pregunta es más urgente, sobre todo en el presente de pandemia, cuando el Estado debe asistir a la población de muchas maneras. ¿Con qué fondos? Es la cuestión que sigue pendiente. El tiempo, me quiero detener en esto, el tiempo de la política
fue señalado como un tiempo oportunista por algunos críticos del acuerdo, diciendo que en realidad lo que se había producido en una postergación. Circuló un gráfico muy contundente donde el lomo del elefante del pico de la deuda, ya no el pico de contagio, sino el pico de pago de intereses, se postergaba hacia después de 2025 y llegaba de una manera muy contundente ese pico cerca de 2030. Algunos interpretaron la maniobra del presidente para doblar la hoja donde tenía impreso ese gráfico, mostrar solo lo que se reduce, la baja de esa curva en los años que suceden hasta 2023, era una manera de negar el paso del tiempo y el impacto que eso va a tener después de 2023 en el dinero. Otra vez el tiempo cruzado con el dinero. El tiempo de la producción también es un tema, puntualmente el del agro, punto clave. El agro es una actividad de riesgo en la medida que depende de una naturaleza poco controlable y en la Argentina además el riesgo aumenta con un Estado que lo genera en la incertidumbre de las reglas del juego. El tiempo es incertidumbre en ese caso. Mientras las certidumbres de la deuda son de corto plazo, como se vio, la de la justicia, por ejemplo, es de largo plazo. La protección de la propiedad privada, por ejemplo. Pero el gobierno irrumpe en esta tersura del tiempo que se quería lograr, por lo menos por un tiempito, mientras se controlaba el tema de la deuda. Ahora el gobierno apuesta al agro, lo vimos en la reunión que tuvo Cristina Kirchner, lo comentamos en la repregunta hace unos programas, con el Consejo de Agroindustriales de Argentina. Y el mismo día del festejo de la deuda, un encuentro significativo. El presidente Fernández reuniéndose otra vez con ese consejo. Hubo foto por todos lados, también como en el caso del encuentro con la vicepresidente. Pero el campo necesita reglas de mediano y largo plazo, es decir, estabilidad en el tiempo, que Argentina en general no asegura. Después hay un punto en que el tiempo es un problema político, pero al mismo tiempo ciudadano. Cuando la opinión pública y los actores políticos principales, según a qué posición ideológica apoye, recortan la serie histórica, es decir, miran hacia atrás en el tiempo, hacia el pasado y eligen arbitrariamente los hechos que convengan a su presente y a su futuro de corto plazo en el planeta político. En ese punto, el problema del tiempo se cruza con el problema del poder. Cuando el poder necesita reinventar el pasado en la serie de indicadores históricos. El tema de la serie histórica en la creación de la deuda y en la creación del déficit. Por ejemplo, ¿dónde nació la deuda? ¿Cuándo? ¿Quién es responsable? ¿Qué partido? ¿Por qué? Y no se trata de una demanda moral sobre la verdad, o no se trata solamente de eso, también se trata de un problema de diagnóstico. Si el eje cronológico se reconstruye según los intereses presentes, no habrá soluciones acertadas. Sabemos que, bueno, la deuda tiene un arrastre del gobierno kirchnerista y el gobierno de Cambiemos, para pagar también intereses de esa deuda, también se endeuda. El déficit es un tema heredado por uno y otro gobierno. Llamó también la atención la coincidencia, bueno, de estas discusiones que se dan ahora renovadas. Y seguimos entonces adelante con el argumento. La cuestión es cómo la Argentina logra, siguiendo entonces con el argumento, cómo logra plantearse un periodo de largo plazo que retome entonces los temas de largo. Y hay un tema que no ha sido planteado, que es otra dimensión temporal, que es la del capital humano necesario para lograr el crecimiento sostenible que lleve a endeudarse dentro de los márgenes de lo sostenible, es decir, con dinero para poder afrontar esas deudas. Y es el tema de la educación. La Argentina está en un parate educativo. Se dice que los alumnos están en clase virtual, pero los efectos de este mundo virtual educativo dejan a chicos, se supone que la mitad de los estudiantes no regresarán a la escuela después de recuperado un ritmo más normal. El Banco Mundial habla de la generación perdida, los estudiantes de 16 años y de la primera juventud que están en la universidad. La pérdida económica ya llega a los trillones de dólares y se está midiendo también la pérdida en términos de poder adquisitivo presente de los futuros jóvenes insertados en la vida laboral.
cómo sostener una Argentina sustentable si en la ecuación de producción que se discute, si en la función de producción no se integra la conversación puntillosa sobre la educación y cómo está la educación en la Argentina. El tema de un futuro sustentable y un tiempo que se prolongue hacia adelante de manera estable depende de consensos que la Argentina no logra lograr. Esa es la cuenta pendiente todavía, que todavía no se está construyendo, que todavía no termina de mirar el ministro Guzmán y la clase política en general. Este es el tema. Daniel Heyman, mentor del ministro Guzmán, asesor del equipo económico, aquí en La Repregunta.